Gracias, hermanos. ¿Comieron bien? Todos satisfechos. En esta hora vamos a hablar de todos aquí, porque en este capítulo hablamos, dice así, acerca de los que duermen. Buen tema para este momento. Hace poco me pidieron que yo firmara los certificados. Son muchos, y gracias a Dios que son muchos, una buena cantidad. Si usted ha hecho el esfuerzo de memorizar y leer, estudiar y preparar para el certificado, pues gracias a Dios. Doy gracias a Dios por ustedes y su trabajo. Si usted no pudo cumplir todo, también doy gracias a Dios por ustedes. Pero les animo, hermanos, de hacer todo posible para trabajar para el certificado. El certificado no significa nada, perdóname hermano Andrés, pero no significa nada, pero lo que significa es lo que entra más en su corazón por el trabajo que pone uno para el certificado. El certificado es una hoja de papel, pero el trabajo detrás de esto, la disciplina espiritual para memorizar y para hacer las tareas, eso sí vale la pena. Algunos dicen que yo no puedo memorizar, y yo sé que puede ser difícil, pero haga su mejor esfuerzo para hacerlo y a ver si el Señor le ayuda, ¿no? Y gracias a Dios por todos que están aquí, los que están trabajando. Gracias a las hermanas por la comida, ¿no? Y todo el trabajo, a los hermanos del equipo aquí, la limpieza, todas las mesas y las sillas y los preparativos. Es un instituto así, no sucede aquí solito, no aparecen mágicamente las sillas así bien puestas. Pues gracias a todos por su trabajo. Pues vamos a volver al tema de 1 Tesalonicenses, gloria y gozo. Yo creo que pueden ver claramente la razón por que hemos escogido este tema como el tema de este libro, porque Pablo sentía la gloria y el gozo por el testimonio y lo que significaba la iglesia en Tesalónica a su corazón. Y hemos visto la primera sección, la primera parte, digamos, del libro, el corazón del apóstol. Vimos el corazón en cuanto a la iglesia, en cuanto a sí mismo y en cuanto a su preocupación. Ahora vamos a ir a la segunda parte del libro, capítulo 4 y el capítulo 5, que es las instrucciones del apóstol. Hemos visto el corazón y ahora las instrucciones del apóstol Pablo. Y vamos a comenzar el capítulo 4, versículo 1 al 8, viendo la instrucción sobre la pureza cristiana. Algo importante, y en este capítulo vamos a estudiar el pasaje por el cual está más conocido este libro, pero no podemos brincar la primera parte del capítulo para llegar a la última parte. Entonces vemos la instrucción sobre la pureza cristiana. Los de la ciudad de Tesalónica vivían en una ciudad de poca moralidad espiritual, una ciudad perversa, una ciudad de perversión. Y el Espíritu Santo, escribiendo esas palabras, las palabras son del Espíritu Santo, pero también usando el conocimiento de Pablo por esta ciudad, está dando unas instrucciones. Y empieza con la pureza cristiana. Y viendo esto, vemos primeramente, hay que entender la voluntad de Dios. Hay que entender la voluntad de Dios. 3 llamamientos nos da Dios en este pasaje del 1 al 8. Número 1, la letra A, es el llamamiento a la pureza moral. Llamamiento a la pureza moral. Capítulo 4, versículo 3 dice así: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. Cuando estudia la Biblia y ve la palabra fornicación sola en el contexto, se refiere esta palabra fornicación a todos los pecados sexuales, los pecados morales de inmoralidad. Y él dice que os apartéis de fornicación. Y quizá uno aquí está pensando, pues hermano José, pero somos cristianos.
¿Por qué hablamos de esto? Es porque somos cristianos, pero todavía con la carne, todavía con la naturaleza pecaminosa. Y si hay una cosa que hace más daño a la obra del Señor, a la iglesia de Cristo hoy en día, es cuando un cristiano no permite que el Señor lo guarda en la pureza moral. Los cristianos también caen así. Los pastores, los diáconos, los maestros, los miembros de nuestras iglesias caen así. Y aquí hay un llamamiento a la pureza moral, vuestra santificación, un llamamiento a la moralidad. Hermanos, hay que guardar la pureza, hay que guardar la santificación. Ya vamos a hablar de lo que es santificación en un momento. Pero habla de una forma más específica aún en la B, no solo un llamamiento a la pureza moral, pero la letra B, un llamamiento a la santidad matrimonial. La santidad matrimonial o en el matrimonio. Y muy específicamente habla Pablo de esto en el versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y el versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Un llamamiento a la santidad en el matrimonio. A veces no pensamos en santidad y matrimonio, pensamos en la santidad en general. Pero si hay un lugar en nuestras iglesias donde hay que enfocar en la santidad y la santificación, está en el matrimonio. ¿Qué significa la palabra santificación? Para los que han estudiado algunas doctrinas, ¿qué significa la palabra santificación? Apartado de algo para otra cosa. En este caso, en salvación, Dios nos aparta del pecado a Él. Hay santificación inmediata cuando aceptamos a Cristo, el pecado a Dios. Santificación, que es el crecimiento espiritual, apartándonos más del pecado para servir a Dios. La santificación completa, como vamos a ver en el capítulo 5, cuando estamos apartados totalmente, gracias a Dios, de la presencia del pecado para estar en la presencia de Dios. Pero aquí está aplicando la idea de la santificación en el matrimonio. Apartado de algo para otra cosa. Y hermanos, en esa cultura de aquel entonces, no es muy diferente la cultura de hoy. En cuanto a la moralidad, yo no sé de aquí, yo no estoy aquí, no vivo aquí. Yo sé de dónde estoy yo, de mi tierra. Y me imagino que aquí también hay un concepto de fidelidad en el matrimonio muy chueco en el mundo. Y aún cristianos no siguen bien la moralidad, la santidad en el matrimonio. Cuando uno se casa, cuando uno dice en inglés I do, cuando uno dice estoy con ella o estoy con él, y en los votos del matrimonio siempre dicen que así somos casados, ¿hasta cuándo? ¿Hasta la qué? Y muchas veces nada más son palabras. No, pues nada más son palabras. Cuando un joven dice, me doy a él, esa es santificación de las demás para ella, o de los demás para las hermanas para él. Y él está llamándoles a la santificación en el matrimonio. ¿Qué pasa en la iglesia? ¿Qué pasa en la obra de Dios cuando los matrimonios cristianos no aguantan y se dividen? Hay infidelidad, no hay pureza en el matrimonio. ¿Qué pasa al testimonio de esta iglesia? ¿Qué pasa al testimonio? ¿Qué daño hace esto? Hermanos, somos llamados a la pureza moral. Y específicamente estamos llamados a la santidad en el matrimonio. Eso está aplicado, número 2, si está tomando apuntes, espero que sí, está aplicado al matrimonio. Específicamente en Tesalónica, en aquel entonces, no existía esto. ¿Qué tal? Avíseme, ¿qué tal es el ambiente moral en el país de España? Entre el mundo. ¿Bíblica, el ambiente bíblico o medio chueco?
o mucho eco. ¿Qué piensa el mundo? Para el mundo a lo mejor, porque la carne es la carne, que sea carne en España o la carne en Estados Unidos, con quien quiera uno, cuando quiera, cuantas veces quiera. Así es el mundo, hermanos. Y desgraciadamente a veces los mismos hijos de Dios caen en esa trampa. Y aquí tenemos algo muy serio. Y en las instrucciones que Él da, antes de hablar de la venida del Señor, antes de hablar de las cosas detalladas del capítulo 5 al final, Él habla directamente, ¡pum!, a la santidad, a la pureza. Yo no sé todas las estadísticas, pero he estado leyendo, alguien me mandó algo, es sorprendente. Y voy a hablar abiertamente, francamente. Es horrible pensar y es espantoso ver cuántos cristianos están involucrados en la pornografía. ¿Cómo se pornografía? Ahí está, pornografía. Bueno, en las iglesias. Leí algo el otro día que casi el 60% están jugando en cualquier iglesia. 60% quizá. Quizá no cautivos a eso, pero jugando. Jugando con el veneno. Jugando con la impureza. ¿Y cómo puede uno estar metiéndose en esto y sirviendo a Dios? Y Él habla primeramente en las instrucciones, entender la voluntad de Dios es un llamamiento a la pureza, un llamamiento a la santidad de matrimonio. El pecado no es peor hoy que en aquel día. El pecado hoy es más accesible. El internet es una bendición de estar en contacto, de anuncios para el instituto, es una maravilla el internet. Todavía no sé cómo funciona, porque ahorita aquí con su móvil puede sacar información de quién sabe qué. Es una maravilla. Pero también el pecado está, ¡pum!, a un clic, ¿no? Ahí está. Hermanos, cuídense. Hay que tener un sistema de contabilidad. ¿Cómo se llama? Cosas para bloquear. O cosas para decir a su esposa, mira, mi amor, mi esposa, ven a ver qué estoy viendo hoy en el internet. O entre pastores, yo conozco pastores que cada semana se hablan. Cuénteme cuáles sitios visitaste en el internet esta semana. Así, contabilidad. Porque la carne jala. Dice la Biblia, hay que correr de esto. El que está con la carne pecaminosa que todos tenemos, pues nosotros tenemos que huir de esto, dice la Biblia, de correr de esto. Y el primer llamamiento, es interesante ver, el primer llamamiento es un llamamiento a pureza, a santidad. Hermanos, sean fieles a sus esposas. Hermana, a su esposo, sea fiel. No solo en acción, pero también en mente. Hay que guardar las mentes. La batalla está aquí en la cabeza. Como decimos en México, aquí en el coco, ¿no? Ahí está la batalla. La batalla para la mente. Llamamiento a pureza moral. Un llamamiento a la santidad en el matrimonio. Es apartado de para otra cosa. Y número 2, aplicado al matrimonio. Y la letra C, un llamamiento a honra en el matrimonio. No solo a la santidad, pero un llamamiento a la honra en el matrimonio. El versículo 4. Y que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad. Ahí está la santidad. ¿Y en qué? Honor. Hay que ver el valor de su esposo o su esposa. Un llamamiento a honra en el matrimonio. Ver el valor. Número 2, estimar. Tiene idea también de estimar él o la cónyuge. El esposo o la esposa. Estimar el cónyuge o la cónyuge en el matrimonio. Jóvenes que no son casados, la decisión más importante que va a tomar en su vida es la decisión de aceptar a Cristo como Salvador.
La segunda decisión más importante, ¿cuál será? Venir o no venir al instituto, ¿verdad? ¿Cuál es la segunda decisión más importante? El matrimonio. Hazlo según la voluntad de Dios. Entra en el matrimonio conforme a la palabra de Dios. Conforme a los consejos de sus padres si son cristianos. Y si conocen bien de sus pastores. Hagan caso. Escúchenlos. No, mi pastor, hombre viejo, él no conoce bien nuestros tiempos. Él sí conoce bien los tiempos, por eso le dice esto. Le habla de la santidad, le habla de la pureza. No se case con alguien que sea incrédulo. Y ni de cristiano que está fuera de la voluntad de Dios. Hermanos jóvenes, cuidado en el matrimonio. Podría determinar toda la dirección de su vida. Si Dios lo está llamando así, no se case con alguien que va a otro lado. Cuidado, un llamamiento a honra, hay que ver el valor. Y hermanos que somos casados, hay que ver el valor del esposo, de la esposa. Yo estaba bromeando a mi esposa hace poco, pero qué mujer de Dios es mi esposa. Qué ayuda idónea para mí. Ella y yo somos muy diferentes y eso es bueno. Qué bueno que ella no sea como yo. Somos muy diferentes. Pero cómo ha sido bendición a mi vida. Yo veo en mis hijos cosas puestas allá por su mamá y no por su papá. Cosas buenas, cosas de trabajo, cosas de ideas, de conceptos, de principios. Y yo necesito y trato de hacer esto, ver el valor. Yo veo el valor de ella en el ministerio, que desde 1984, 85, ha estado tocando piano en cada iglesia. Hasta la fecha toca piano para el coro, la congregación, todos especiales. Y qué bendición. Hermano, hermana, hay que ver el valor del esposo, la esposa que Dios le ha dado. Y después decírselo. Y estimarlo. Y decir gracias Dios por él. Gracias Dios por ella. Y la primera cosa en la instrucción a la pureza es entender la voluntad de Dios. Dios quiere que seamos puros, que andemos en pureza. Y no sé quién está aquí que ha estado jugando con la impureza, con la inmoralidad. Quizá no activamente, pero mentalmente, viendo, haciendo clic nada más repentinamente en cosas. Cuidado, hermanos. Dios no nos puede usar así. Dios quiere usar vasos limpios, instrumentos limpios, utensilios limpios para su gloria. Entender la voluntad de Dios. Y número 2, en cuanto a la pureza, entender la maldad de la impureza. Entender la maldad de la impureza. Vemos 4 o 5 características. Número 1, o la letra A. La impureza trae esclavitud. En 4 versículo 5. No en pasión de concupiscencia trae esclavitud. La impureza. Si uno se mete en lo que es la inmoralidad, pornografía, cosas así, uno puede llegar a tener una adicción. La carne que usted tiene, siendo salvo, siendo hijo de Dios, siendo nacido de nuevo, la carne es igual, a lo mejor peor. Y si está alimentando la carne, va para atrás. Gracias a Dios no se pierde la salvación, amén. Pero trae esclavitud. El Espíritu Santo puede librar de esto. Yo tengo amigos, hasta en el ministerio, y otros amigos, pero más pienso en los del ministerio, que dejaron que entrara la flecha de la impureza, de fallas morales. Y como entra una flecha que tiene, ¿cómo se dice barbs? ¿Qué? Lo de la parte de atrás de la flecha. Lo que entra y después no puede salir. Entra a la punta, pero trae cosas así, al contrario. Púa igual. Púa que no se puede sacar. Una vez que se mete el punto de la flecha de la inmoralidad, es difícil que se saque. Y duele mucho.
Y yo he estado aconsejando o hablando con amigos hasta en el ministerio que están dejando el ministerio porque está dejando a su esposa para una mujer. Y ellos dando todos los pretextos por qué. Y los veo esclavos por sus pasiones carnales. Podría pasar a cualquiera. A mí me podría pasar. A usted también. Trae esclavitud. Somos siervos de Cristo. No debemos ser esclavos a las pasiones. Trae esclavitud. Número 2. Es una característica de los que no conocen a Dios. La última parte del 5. Como los gentiles que no conocen a Dios. Es característica de los que no conocen a Dios. Somos separados, somos santificados. Ya debemos de vivir para la gloria de Dios, no como el mundo. Pero un cristiano puede vivir igual que un incrédulo si estamos dándonos a la carne. Característica de los que no conocen a Dios. Rápidamente, la letra C. Esto, la impureza hace daño a otros. Hace daño a otros. Versículo 6. Que ninguno agravíe ni engañe en nada a su hermano. Hace daño a otros. Muchos dicen, no, es que si yo quiero dejar esto con mi mujer y ir con otra mujer o lo que sea, es mi vida, es mi cuerpo, yo hago lo que yo quiero. Pues hermanos, hace daño a otros. Matrimonios destruidos, familias destruidas, hijos que ya no saben qué pensar, iglesias con problemas, el testimonio de Cristo derrotado en el pueblo. Hermanos, el pecado no solo hace daño a usted, sino a los que están alrededor, hace daño a otros. La letra D trae juicio divino, trae el juicio divino. 4, versículo 6, el juicio divino. Que ninguno agravíe ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Trae el juicio divino. Escúcheme bien, les digo otra vez. Una vez salvo, para siempre somos salvos. Y algunos dicen, no, que esa es una doctrina bautista. No es doctrina bautista, sino doctrina bíblica. Amén. No se puede perder la salvación. Pero, ¿cuáles son las 3 palabras que mencioné, creo que en la primera o segunda sesión? Dios es Testigo. En verdad queremos presentarnos delante del Salvador y verlo cara a cara, habiendo vivido una vida de impureza. Pues además en este mundo, si somos de Dios y andamos fuera de su voluntad en la moralidad, en la pureza, Él nos va a castigar. Él nos va a disciplinar. Él no va a dejar que uno de sus hijos ande así sin la disciplina divina. No sé qué aquí, pero en México, cuando un padre quiere decir a su hijo, cuidado. ¿Te acuerdas cuál es? Cuidado. Ahí viene la disciplina. A veces Dios nos ve y dice, hijo, cuidado. Si anda mal, si está andando usted en impureza, o tarde o temprano, Dios viene. Y bien lo va a saber. Trae la disciplina o el juicio divino. Dios no deja que sus hijos anden así, sin corrección. Hasta Juan dice que hay pecado de muerte. No sé, usted está diciendo que Dios me va a matar. No estoy diciendo nada más citando citas bíblicas. Hay un pecado que Dios dice, ¿qué pecado es? Yo no sé, eso es de Dios. Que Dios dice ya, basta. Te voy a traer a casa. Antes de que hagas más daño a mi nombre, te traigo a casa. Y nos lleva al cielo. Trae el castigo, trae la disciplina, trae el juicio divino. A mí me gusta hablar más del arrebatamiento, ¿no? Y del cielo y de la esperanza. Pero hermanos, esperando al Señor del cielo, hay que entender el llamamiento a pureza aquí, a trabajar por Él. Trae el juicio divino y finalmente, quizá el peor de todo, en el versículo 8, desecha a Dios. La vida de impureza desecha a Dios. Versículo 8.
Así que el que desecha esto, el que no hace caso a la instrucción, la enseñanza de pureza, dice, el que desecha esto, no desecha al hombre, sino ¿a quién? A Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Desecha a Dios. Qué cosa tan pesada. Acabamos de limpiar las mesas abajo, ¿no? ¿Y qué hicimos con los platos? Los tiramos. ¿Qué hizo con los tenedores? Espero que no los hayan tirado. Con los platos, los vasos, las servilletas, la basura. Es la idea. Dios, tú me llamas a la santidad, pero prefiero esto. Dios, tú me llamas a la pureza, pero pues esta chica, wow. No, Señor, sé que esto, pero eso es pensamiento antiguo. Estamos ahora en un nuevo siglo, un nuevo milenio. Es otra cosa, otro día, otra enseñanza hoy. No, es lo mismo. No desechemos a Dios. Y qué horrible los hermanos, las hermanas que hacen esto. Y todos somos capaces, ¿no? Todos somos capaces. Y hay que poner atención. La primera instrucción es la instrucción sobre la pureza cristiana. Pero adelante, otra cosa más agradable, ¿no? Pero hermanos, qué importante vivir puros, de vivir en santidad. Pero la segunda sección, en las instrucciones del apóstol, del 9 al 12 de este capítulo, es la instrucción sobre la fraternidad cristiana. Instrucción sobre la fraternidad cristiana. Dos cosas sencillas. Número 1, en el 9 y 10 dice así. Pero acerca, ya cambiando tema un poquito, pero acerca del amor fraternal, ya saliendo del matrimonio a la iglesia, al cuerpo de Cristo, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Número 1, un amor para otros. Un amor para otros. Entre los hermanos en Cristo hay que amar uno al otro. La letra A, la fuente de amor para otros. ¿De dónde viene el amor? ¿Cómo es posible que ustedes amen unos a otros en Cristo? Es por Dios. Porque hay muchas personalidades diferentes. Hay muchas ideas diferentes. Pero la habilidad de amar unos a otros viene de Dios. ¿Recuerdan lo que Cristo dijo a sus discípulos? Que el mundo, los de afuera, van a saber que son mis discípulos por la doctrina que tienen. Así dijo Cristo. No. No está bien, hermano, ahí está. Van a saber que son cristianos por las convicciones, cómo se visten y cómo se portan. No. ¿Cómo sabe el mundo que somos de Cristo? Perdón, hermano. Por el amor que tenemos. ¿Sí? Si no nos amamos unos a otros, el mundo no sabe que somos de Cristo. ¿Estaremos siempre todos de acuerdo en todo? Pues no. Bueno, en doctrina en ciertas cosas debemos, ¿no? Pero hay que amar. Dice amor unos con otros. Y solo es posible esto, Dios. Dios es fuente de amor. ¿Y qué es la necesidad en este amor para otros? La necesidad es abundancia. Dice Pablo, yo sé que aman unos a otros, pero os ruego, dice Pablo, que abundáis en ello más y más. En el griego la idea es más y más y más, sobreabundante. La abundancia es la necesidad de amor para otros en abundancia. ¿Ama usted a su pastor en abundancia? ¿Ama usted a los en su iglesia en abundancia? Sin amor, hermanos, no somos nada. El amor para otros. Número 2, rápidamente, el respeto para otros. No solo el amor para otros, pero número 2, el respeto para otros en el 11 y el 12. Y 4 cosas sencillas. Número 1, buscar la vida de paz. Buscar la vida de paz en el 11. Y procuréis tener ¿qué? Tranquilidad. Tranquilos. El respeto para otros
buscar la vida de paz, buscar la tranquilidad, que mantengan paz. ¿Cómo es posible mantener paz en la iglesia? Por el amor. Cuando uno no le saluda y piensa usted que le dio la espalda, pues no quería, pero pasó. ¿Cómo puede tener paz con esta persona? Por el amor, de mantener la paz. Pero una cosa interesante que sigue, dice, y ocupaos en vuestros negocios. Evitar el error de entremeterse. ¿Sí entienden la palabra entremeterse, no? De meterse en los negocios de otros. ¿Y por qué esto de pureza y santidad y amor y paz y de no entremeterse? Porque esto provoca muchos problemas en la iglesia. Un versículo muy interesante, lo puse aquí, Primera de Pedro, capítulo 4. Cada vez que leo esta cita me sorprendo de cómo está aquí. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como ¿qué? Homicida, o ¿qué? O ladrón, o ¿qué? Malhechor. Y esas son cosas graves, ¿no? Diríamos que cosas grandes, ¿verdad? Cosas enormes, pero dice de homicida, ladrón, malhechor, o ¿qué? O por entremeterse en lo ajeno, o de meterse en los negocios de otros. Hermanos, manténgase en sus negocios. Hay que ayudar, hay que orar, hay que exhortar. Yo creo que sí entienden es esto. Cuidado con los chismes, palabras que usan aquí, ¿no? Chisme, de gossip, chismes. Porque muchas veces el chisme está como escondido bajo una petición de oración, ¿no? Pero es chisme. Cuidado con esto. Eso no tiene caso en la iglesia. Respeto para otros. Buscar la paz. Evitar el error de entremeterse. Y la letra C, trabajar para las necesidades de la vida. Trabajar para las necesidades de la vida. Dice aquí, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Y él había hablado de ellos de esto, les había enseñado de esto. Nada más está aquí rápidamente recordándoles que si tienen necesidad hay que trabajar. No hay que depender a la iglesia a pagar sus cuentas. La iglesia sí a veces ayuda, ¿no? Pero la responsabilidad de pagar las cuentas, mis cuentas, es de mi trabajo. De trabajar con mis manos, de buscar cómo salir adelante con esto, confiando en Dios, teniendo a Dios en primer lugar, pero que Dios me cuida y provea mis necesidades. Trabajar para las necesidades de la vida. Y la letra D, mantener el testimonio honorable. Mantener el testimonio honorable. Dice aquí, en versículo 12, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Fíjense bien lo que hace. Mantener el testimonio honorable con los de ¿dónde? De afuera. Quizá en la iglesia todos los hermanos lo conocen como un buen hermano. Pero afuera, sus vecinos, sus compañeros en el trabajo, los otros alumnos en el salón, ¿cómo lo ven? ¿Cómo nos ven? Igual que en la iglesia. Cantamos en la iglesia, santo, santo, santo. Y en la escuela otra cosa, o en el trabajo otra cosa. Hermanos, seamos genuinos. Mantener el testimonio de honor por fuera. Quizá no estén de acuerdo. Quizá no vean las cosas como nosotros. Pero por lo menos saben que en la iglesia y en la casa somos iguales. En la iglesia y en la escuela, en la iglesia y en el trabajo somos iguales. Estamos con Dios, sirviendo a Dios. La instrucción sobre la fraternidad cristiana en cuanto al amor para otros y el respeto para otros. Y rápidamente, porque quiero terminar el capítulo 4 en esta sesión, la instrucción sobre la esperanza cristiana. Hemos visto la pureza cristiana, la fraternidad cristiana, y finalmente en este capítulo, yendo también al capítulo 5, instrucción sobre la esperanza cristiana. El pasaje del versículo 13 hasta el versículo 18 del capítulo 4 es el pasaje, me imagino, más conocido, ¿no?
del libro de 1 Tesalonicenses, porque habla de qué evento. El arrebatamiento de la iglesia. Y vamos a ver rápidamente, número 1, el enfoque de esta esperanza. El enfoque de la esperanza. La enseñanza que vemos aquí del 13 al 18 del capítulo 4 no es tanto una enseñanza doctrinal del arrebatamiento, aunque sí es, pero eso no es el enfoque. El enfoque se ve en el 13. Número 1 es para dar conocimiento. Para dar conocimiento. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Cuántos están dormidos ahora? Por lo menos un hombre honesto, ¿verdad? Si fuera yo estaría ahí atrás, ya, fuera, ¿ok? Entonces, pues ni modo. Para dar conocimiento. Pablo dice, ¿sabe qué? Yo quiero que conozcan, que sepan esto, que no ignoréis acerca de los que duermen, los que han muerto en Cristo, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, para dar conocimiento. Y número 2, el enfoque, o la letra B, para dar consuelo, para dar consuelo. Dice que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. No está diciendo que no seamos tristes. Si un hermano querido, un familiar cristiano, fallece, se duerme en Cristo, podemos decir, hay tristeza. No hay nada malo en lágrimas. En 1988 prediqué el funeral de mi papá y fue difícil. En 2001 prediqué el funeral de mi hermano, tenía 38 años cuando falleció. Eso fue muy difícil. He predicado el funeral de mi suegro, de mi abuela, de las 2 abuelas de mi esposa, de un abuelo de mi esposa. Y en el funeral de mi suegro dije, ¿sabe qué? Ya basta. Ya quiero que Cristo venga. Ya no quiero predicar más funerales. Y siempre hay lágrimas. Y no hay nada malo con esto. Hay tristeza. Si un ser amado suyo está con el Señor, hay tristeza. Todavía está el lugar vacío. El Señor lo llena, pero de veces lo extraña. Y extraño mucho a mi papá. Hay días hasta la fecha, después de casi 30 años, que quiero hablar por teléfono y decirle, papá, ¿qué hago? ¿No? Mi hermano era, como decimos en México, mi hermano era mi cuate. Fuera de mi esposa, mi amigo mejor del mundo, mi hermano. Salimos a la pesca juntos, a la cacería juntos, y mucho a acampar. Y falleció muy temprano. Un joven, en verdad. Entonces el dolor está ahí, las lágrimas. Pero Pablo dice, no quiero que tengan tristeza sin esperanza. Porque hay tristeza y hay tristeza sin esperanza. Y él dice, van a tener tristeza, pero no como los que no tienen esperanza. Entonces es el consuelo. El 18 dice lo mismo. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, para dar conocimiento y para dar consuelo. Y la enseñanza del arrebatamiento que vemos aquí es para darnos conocimiento y para darnos consuelo, que un día los vamos a volver a ver a estos familiares, estos seres amados que están con el Señor. Pero número 2, el fundamento de la esperanza. ¿En qué está fundada la esperanza? En el 13 y el 14, número 1 está fundada la esperanza, o la letra A, en el plan de Dios. El plan de Dios. Dice aquí, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Dios tiene el plan. Un día que Cristo venga para arrebatarnos, es el plan de Dios, para reunirnos con los seres amados que hemos perdido en la muerte. Es el plan de Dios. Y la letra B es la promesa de Dios. La promesa de Dios. Dice aquí en el 15, por lo cual os decimos esto, ¿en qué? Palabra del Señor. Palabra del Señor. Entonces el fundamento de la esperanza. Algunos han dicho, yo he escuchado los que han dicho, no, el arrebatamiento es un invento de un pastor para dar ánimo. No es un invento, es un evento que la Biblia promete.
Es la promesa de Dios. El fundamento es el plan de Dios y es la promesa de Dios. Pero después, ahora llegamos al corazón de la esperanza, los hechos de la esperanza. Podemos poner el corazón, buena palabra, ¿no? De la esperanza, del 15 al 17. 4 cosas acerca del arrebatamiento, de esta esperanza cristiana que tenemos. Número 1, la letra A, es un evento seguro. Es un evento seguro. Otra vez, dice aquí en el versículo 15, por lo cual os decimos esto, ¿en qué? Palabra del Señor. ¿Cuántos padres aquí han prometido cosas a sus hijos y después no cumplieron? O mejor dicho, no cumplimos. Yo, hijo, te prometo esto. Y o no pude, o se me olvidó. Hermanos, Dios no se olvida nada. Es seguro. Hermanos, Cristo viene. ¿Cuándo? Yo no sé cuándo. Y no voy a poner fecha, ¿eh? Y el que ponga fecha, no lo escuche. No le haga caso. Porque no sabemos. Es un evento seguro. Es palabra del Señor. Pero la letra B es un evento selectivo. Es un evento selectivo. Dice aquí, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no prevaleceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos que en Cristo resucitarán primero. Es un evento selectivo. El arrebatamiento es para el cristiano, los que están en Cristo. Han quizá visto película o libro de no queremos estar dejados atrás. Pero un día, si Cristo viniera en este momento, y sí podría, es inminente el arrebatamiento. En cualquier momento podría pasar. Él nos lleva y los que no son salvos sí se quedan. Entonces es un evento selectivo. La letra C es un evento súbito. Es un evento súbito. Dice aquí en versículo 17 la palabra clave, para dar un poco de prisa, seremos arrebatados. Y de esto viene la palabra arrebatamiento. Seremos arrebatados. La idea de arrebatados como evento súbito es agarrar a fuerzas repentinamente, sin esperar. Hermanos, cuando Cristo venga para arrebatarnos, no habrá tiempo de decir, ay Señor, espérame, necesito confesar algo. No, Señor, espérame, que necesito testificar a mi papá, a mi tío, necesito testificar a mi vecino, quiero hacer una llamada a mi compañero para testificar de Cristo. Pues ya no habrá tiempo. Dice que es como en un momento. Habla aquí en Corintios 15, ¿no? Que es algo tan rápido. Más o menos así. Cierren los ojos, los que están despiertos todavía. Cierren los ojos. Cierren los ojos. Cierran los ojos. ¿Pueden cerrar los ojos? Y a las 3, no voy a hacer trampa, ¿eh? A las 3, abro los ojos. 1, 2 y medio. 3. ¿Cuánto tiempo tardaron en abrir los ojos y verme? ¿Cuánto tiempo? Es el tiempo del arrebatamiento. Pues más rápido que eso. Así es súbito. Y a fuerzas y rápidamente, y aunque no quiera aparecer ante Cristo, ahí va a estar. Y podría pasar en cualquier momento. Un evento seguro, un evento selectivo, un evento súbito y finalmente es un evento que satisface. Un evento que satisface. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre, ¿dónde? Con el Señor. Otro momento de relax, ¿no? Otro momento de gloria, otro momento de gozo, un evento que satisface siempre con el Señor. El siguiente evento en el calendario profético de Dios es el arrebatamiento. No sabemos cuándo. El arrebatamiento no está profetizado en el Antiguo Testamento.
No es un invento de un pastor bautista. Es palabra del Señor. Y Cristo viene y es inminente en cualquier momento. Podría ser en los próximos 5 minutos, ¿verdad? Pero también podría ser en los próximos 100 años. Yo no creo que sea, es mi opinión, ¿verdad? No creo que sea tan lejos. Pero podría ser otros 100, 500 años. No sabemos. Si creemos que es inminente, quiere decir que ahora, o en 50 o 500 años. Pero la cosa es que Cristo viene. Y lo que vamos a hacer, que lo hagamos cuando. Ahora mismo. Que no esperemos. Instrucciones acerca de la pureza cristiana. Instrucción acerca de la fraternidad cristiana. Instrucción acerca de la esperanza cristiana. El enfoque es para dar conocimiento, para dar consuelo. El fundamento es la esperanza, es el plan de Dios, la promesa de Dios, y los hechos es seguro, selectivo, súbito y satisface. Y todo esto para darnos consuelo. Saben que un día voy a ver a mi papá de nuevo. Un día voy a ver a mi hermano de nuevo. Ya no vamos a hacer la pesca, quizá en el río de vida, quién sabe. No sé. Probablemente no, bueno, seguramente que no. Yo no sé. Pero un día lo voy a volver a ver. Hermanos lindos de nuestra iglesia. Imagínense, hermanos, la reunión. Imagínense hablar con Pablo. Y decir, Pablo, pues descubrimos tu corazón en los Tesalonicenses. Hablar con mi tocayo, José. ¿Se usa la palabra tocayo aquí? Mi tocayo, José. Y de José, ¿qué testimonio? O de Daniel, o de Pedro. Nos comunicamos mucho con Pedro, ¿no? De hablar antes de pensar muchas veces. Y, de hablar, y más que nada, de estar con Cristo siempre. Todo cambia al ver su cara. Por eso hay que ver su cara en la Biblia todos los días. Al ver en un momento dado la cara del Señor, vamos a decir, sí valió la pena. Qué bueno que tú me mantuviste fiel. Qué bueno que no te fallé. Gracias, Señor, por traerme tu presencia. Es la esperanza. Y hay que trabajar todos los días en la esperanza. Vamos a dejarlo así y seguirlo con la esperanza en la última sesión. Hermano Andrés.